Ok, en la clase anterior vimos un primer ejemplo donde teníamos un material dieléctrico polarizado. Se da la polarización. En este caso se menciona que es un electrete o electreto. Y que al darse una polarización, básicamente no necesitamos dar densidades de carga libres o densidades de carga que hayan polarizado este material. Y también mencionamos que no se puede considerar que sea un material IL o IHL. Particularmente vimos que al calcular las densidades de carga superficial y volumétrica con las definiciones mismas de las densidades ligadas, entonces se puede trabajar como cualquier problema de los capítulos anteriores, solo haciendo esa distinción, ¿no? De que tenemos densidades ahora provenientes de otra cosa, que es particularmente la polarización. La situación de la simetría en este caso es bastante útil porque podemos emplear la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico, pero también se puede emplear la forma equivalente, que es en este caso la ley de Gauss para el campo D, para encontrar primero el campo D y después encontrar el campo E. Es un procedimiento evidentemente más simple en la segunda opción, porque no hay que hacer mucho, no solo decir que D es igual a 0, justificar que D es igual a 0 y despejar el campo eléctrico. Recordemos que hay situaciones muy específicas que nos dicen cuándo podemos utilizar la ley de Gauss para poder encontrar campos. Evidentemente, si esas condiciones específicas de simetría, densidad, geometría, como lo quieran decir, no se cumplen, pues simplemente no se puede utilizar el campo eléctrico y tendrían que hacerlo con la ecuación del capítulo 3, la definición misma del campo eléctrico. Veamos otro ejemplo. Solo quiero verificar cuál es. Creo que el 7 está hecho en los recursos. Bueno, está el 10, el 11, 12. Veamos el 10.12. No estoy seguro si está resuelto en los videos, pero particularmente como casi nadie los ve. Ese es del libro de Wagner. Dice que tenemos un cilindro infinito. Es infinito. Tiene una sección, bueno, tiene un cilindro de radio A. Está uniformemente polarizado, transverso a su eje, es decir, que se da una polarización dentro del material, en este caso dieléctrico del cilindro,
coincide con el eje Z. Y la polarización es igual a P en X, donde P es una constante. Calcular el campo eléctrico en cualquier punto del cilindro. En cualquier punto, perdón, sobre el eje del cilindro. Y menciona que por simplicidad puede tomarse el punto de campo en el origen. Bueno, si nosotros basamos la idea de este problema en el anterior, si se da un vector de polarización y lo que pide, por ejemplo, es el campo eléctrico, así como el problema de antes, lo primero sería calcular las densidades de polarización, o sea, las densidades de carga ligada, y después se trabaja de acuerdo a la información de los capítulos anteriores, que si se puede utilizar Gauss, pues si no, se utiliza la definición misma del campo eléctrico, pero primero arrancamos calculando las densidades de carga. En este caso, recordemos, la densidad de carga de volumétrica ligada es menos la divergencia del campo P. Notemos que en este caso el vector de polarización está dado en coordenadas cartesianas y el tipo de integral, pues dado que es un cilindro la distribución, pues tendríamos que hacer una integral en coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que comentaba antes, ¿no? Independientemente del sistema en que esté el campo, se recomienda hacer las operaciones con derivadas en el sistema de coordenadas que esté el campo y luego pasar al sistema en que se va a integrar. En este caso, como el campo está en cartesianas, pues simplemente aplicamos la derivada, perdón, la divergencia en cartesianas. Entonces solo sería, en este caso, como únicamente hay componente X, pues solo sería aquí menos derivar P con respecto de X, porque es la componente X, ¿no? Pero como P es una constante, entonces en este caso, esto va a ser igual a 0. De igual forma, en algunos problemas se puede pedir que grafiquen el campo, el vector de polarización. Entonces, al ser un vector, un campo vectorial que es constante y en X, pues simplemente empezamos a dibujar en todos los puntos vectores que tengan la misma magnitud y que la dirección sea la del eje X. Recordemos que al graficarlo lo que nos hacemos una idea es de los dipolos puntuales en los que decimos que se puede interpretar el comportamiento del material. Visto desde arriba, repito, veríamos vectores en la dirección del eje X, todos con la misma magnitud. Bueno, la densidad superficial en este caso, la densidad superficial de carga
es igual al producto punto, ¿no?, entre el P y el vector normal. Ojo, en este caso es un cilindro. Entonces, debemos recordar que el cilindro pues tiene tres caras, ¿no? Las dos tapas, la superficie superior, la inferior y la lateral. El problema es que las laterales, que las tapas superficiales superior e inferior están en el infinito. Entonces, en ese caso no hacemos la consideración o el cálculo de esas. Pero en todo caso, en este problema, notemos que el vector normal en las tapas va en z o en menos z, y al hacer el producto punto con el de polarización sería 0. Entonces, en este caso ni siquiera hay que despreciar el efecto de las tapas, sino que no hay densidad superficial en ellas porque los vectores normales ahí serían en dirección de z y es perpendicular al vector de polarización. Pero sí, no podemos despreciar en este caso el vector normal, que sería en dirección de ρ. Porque estamos en la superficie del cilindro, que es una superficie donde la variable ρ es constante. Entonces tendríamos que hacer el producto punto y evaluar en la superficie que es ρ igual a A. Tenemos entonces Px punto, el vector normal, que es en ρ, evaluado en ρ igual a A. En este caso, pues tenemos que hacer el producto punto de x con ρ. Se puede hacer de varias formas. Número uno, se puede pasar x unitario a coordenadas cilíndricas, se puede pasar ρ unitario a sus componentes en cartesianas, o recordemos que el producto punto es la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre los dos. Por cualquiera de las formas que ustedes decidan verificar este cálculo, y espero que lo hagan después, ustedes van a ver que tenemos entonces P coseno de phi. Hay que evaluar en ρ igual a A, pero como no hay ninguna A para evaluar, ojo, de repente, por ejemplo, que aquí, imaginemos que en este caso hice los productos puntos como tal, pero imaginemos que en otro problema hubiese quedado X. Hacemos el producto punto, P punto normal, y por ejemplo nos queda X, y decimos, hay que evaluar en ρ igual a A. Entonces alguien dice, bueno, es que como evaluamos en ρ igual a A, no hay ninguna ρ para evaluar, lo cual no es cierto. Porque la evaluación la estamos haciendo en un sistema de coordenadas cilíndricas, y la función a la que queremos evaluar está en cartesiana. Entonces, para poder evaluar, tendríamos que pasar la función que tenemos a las coordenadas en las que estamos evaluando. Entonces, x, por ejemplo, ρ coseno de phi, y luego evaluamos la ρ. Este es un error bastante común. Repito, para poder hacer la evaluación, nuestra función a evaluar tiene que estar en el sistema de coordenadas en el que estamos evaluando. Entonces, aquí sí ya nuestra expresión P coseno, P es una constante, ya está en coordenadas cilíndricas, entonces al evaluar no aparece ninguna ρ y queda así. Entonces notemos que tenemos una densidad volumétrica igual a 0, una densidad superficial igual a coseno. Y entonces nos piden el campo en todo punto en el eje. La pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Puede utilizarse ley de Gauss para encontrar E? Perdón, ahí está la pregunta. ¿Los vectores P irían siempre dentro? Sí. Sí, la polarización, recordemos que la polarización existe únicamente dentro del material. Entonces aquí en la imagen de la izquierda quizás no parece,
pero todos esos vectores en morado, que es la polarización, deben quedar contenidos en la superficie del material dieléctrico en este caso. La pregunta es, ¿se puede utilizar Gauss para encontrar el campo eléctrico? ¿Sí o no? Les pido respondan. Si se equivocaran no pasa nada, lo que no quiero es estar... Me falta que responda Susan. Sí. Ok, la mayoría dice que sí, no se puede utilizar Gauss. Y la mayoría en este punto ha olvidado, y ustedes inclusive han olvidado, lo del primer parcial. No tanto eso, sino desde el curso de 200. Recordemos, problemas de esferas, esferas concéntricas. Si en las esferas las densidades son constantes o dependen únicamente de R, se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar E. En problemas de cilindros o cilindros infinitos, evidentemente. Si fuera finito, ni siquiera plantearíamos la posibilidad de Gauss. Tienen que ser infinitos. Son infinitos, sí. Pero en problemas de cilindros infinitos o cilindros infinitos concéntricos, se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico siempre y cuando las densidades sean constantes o dependan de ρ. Aquí tenemos una densidad que es 0, es constante, pero aquí esto no depende de ρ, depende de phi. Depende de otra coordenada cilíndrica. O sea, la única coordenada que debería depender para poder utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico es de ρ, pero vean que no depende de phi. Entonces, se puede utilizar la ley de Gauss. La ley de Gauss, si solo me piden eso, la ley de Gauss se puede utilizar si lo que nos están pidiendo es flujo eléctrico. Pero si nos están pidiendo encontrar el campo eléctrico, no se puede usar ley de Gauss. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, la herramienta confiable del capítulo 3. El campo eléctrico es 1 entre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de carga, R entre R cubo. Entonces, si ustedes no están claros, y yo asumo que anotan, que apuntan o que ven el video y después ven, perdón, que están en la clase y después ven el video y anotan, debe estar claro a estas alturas en qué problema se puede utilizar Gauss para encontrar el campo eléctrico, porque si no, va a pasar lo que sucede casi todos los periodos, que le quieren aplicar ley de Gauss a todo y desde el primer paso está malo. Entonces el único beneficiado soy yo porque realizo mucho más rápido. De repente eso ha pasado un montón de veces. Por eso resalto, ¿no? ¿Se puede usar ley de Gauss aquí? No. Tenemos nuestra única opción, bueno, por el momento única opción, que es plantear la información del capítulo 3. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. El problema da una sugerencia. Déjenme ver si lo encuentro. Es más fácil si se elige el punto de campo en el origen. Pero hay que ver por qué. Digamos que voy a considerar, no voy a tomar la consideración de Wagner, o al menos no inicialmente, y después vamos a justificar el por qué.
Si tenemos el cilindro, digamos que es infinito. Entonces graficamos nuestros vectores, ¿no? Yo voy a considerar un vector del punto de campo, que es un punto cualquiera. Vean que el campo eléctrico lo están pidiendo en el eje Z, específicamente ahí. No lo están pidiendo en todo punto. Entonces, este sería el R del punto de campo y es Z en Z. Luego, el R del punto fuente, como la densidad es superficial, entonces recordemos que la carga que hay está en la superficie del cilindro únicamente. Entonces, nuestro vector R, si yo lo veo desde arriba, el punto del diferencial de carga está justo en la superficie lateral del cilindro, entonces el vector R' en coordenadas cilíndricas sería A, porque el ρ vale A. Recordemos que en la superficie del cilindro ρ es igual a A. Y el Z vale un Z primado. Entonces planteamos ya el campo eléctrico en un punto en el eje Z. Y es 1 entre 4pi epsilon 0, una integral. El diferencial de área lo voy a colocar por acá. Recordemos que el diferencial de carga es la densidad, que es variable en este caso, y el diferencial de área, entonces en el caso del diferencial de área, es el diferencial de área, la componente ρ. Porque es decir, el vector diferencial de área en este caso tiene únicamente componente ρ. Entonces, lo que necesitamos es la componente. Y esa componente es d de ρ, d de z. No lleva ρ ni nada. Es simplemente la componente ρ de nuestro... perdón. Sí, el ρ, déjenme ver, la componente ρ sí lleva un ρ. Es ρ d de phi, d de z, perdón. Que es la componente ρ. La que estaba escribiendo era la componente phi. Esta es la componente ρ. Claro, como hacemos referencia a que es las variables primadas, entonces todo lo cambiamos a la variable primada. La integral, vean que es con respecto de phi, con respecto de z. Entonces, en muchos casos, ya he comentado problemas que tienen dimensión infinita, que conviene primero hacer la integral con respecto a los límites infinitos. Entonces, primero voy a plantear la de z. Nuestro diferencial de carga, recordemos que esta densidad para este problema es P coseno de phi, pero como estamos hablando de la coordenada del punto fuente, entonces vean que le coloco el primado. Esa era nuestra densidad. La densidad se obtuvo pues con el cálculo previo, ¿no? Pero le coloco el primado porque es en el punto fuente. Tenemos entonces toda la densidad que es P coseno de phi primado por el diferencial que es ρ primado, pero ρ vale A. Recordemos que ρ vale A. Entonces nos queda, bueno, ρ primado sería A. Entonces aquí es A diferencial de Z, que voy a hacer primero, y diferencial de phi primado. Dividido entre el R, que no lo he colocado, el R sería en todo caso menos A en ρ primado más Z menos Z primado en Z.
el R al cubo. Recordemos que el campo eléctrico lleva un R cubo y el vector. Entonces esto es A al cuadrado más Z menos Z primado al cuadrado a la 3 medios. Y nuestro vector es menos A en ρ primado más Z menos Z primado en Z. Aquí hay algunas cosas que podemos resaltar, ¿no? Si bien es cierto, estoy planteando que voy a integrar primero Z, habrá que recordar lo de siempre, ¿no? Que este ρ primado depende de phi, y como estamos integrando con respecto de phi, entonces no es constante. Quiere decir que si nosotros lo reescribimos, lo usual, coseno de phi en X más seno de phi en Y, cuando integremos la variable phi de esa componente, cuando integremos con respecto de phi, entonces la integral de coseno y seno van a ser 0. Entonces, ¿cómo lo puedo comentar? Simplemente decir la componente X ¿qué pasó? O sea, solo lo escribo acá, por ejemplo, la componente X del campo eléctrico va a ser igual a la componente Y, que van a ser 0, debido a que la integral de 0 a 2pi de coseno de phi es igual a 0 y es igual a también 0 la integral de seno. Eso sería una justificación bien hecha. O la integral la separan, pero muchos estudiantes a lo largo de los años tienen la muy mala costumbre de venir y decir que esto es así. Eso no tiene sentido. Es decir, la simbología esta lo que está diciendo que el término es 0, o sea, están diciendo que ρ primado es 0, eso no es cierto. Es 0 con la integral, o separan la integral y después dicen que es nula o lo comentan de esta forma. Pero si solo tiran una línea y ponen que es 0, eso no tiene sentido. Matemáticamente no tiene sentido. Y no sé, ningún profesor nunca ha usado esa notación y no entiendo por qué los estudiantes utilizan eso. Entonces, nuestra única componente va a ser la componente Z. Por lo tanto, nuestro campo eléctrico... Ah, no, perdón, estoy cometiendo un error. No estoy tomando en cuenta, perdón, no estoy tomando en cuenta esta densidad. Recordemos que es variable. Entonces ya esa densidad, cuando multiplique esto acá, entonces no, esto no lo puedo hacer. Es decir, la densidad no recordaba que es variable. Y ahorita que le iba a escribir, pues ya lo anoté, ¿no? Depende de coseno. Entonces hay que hacer primero la distributiva y vean que quedaría un coseno cuadrado y un coseno por seno. Entonces no se va a anular. Entonces corrijo, no es cierto lo que había colocado. En el caso de que fuera constante, sí. Si la densidad fuese constante, pues se anularía, pero no es este el caso. Entonces lo que puedo hacer es separar las integrales. Digamos, puedo hacer lo siguiente. Voy a sacar el P, 4pi epsilon 0. Tendríamos lo siguiente. Digamos que voy a separar. Siempre voy a integrar primero voy a integrar Z. También puedo sacar una A que está por ahí. PA 4pi epsilon 0. La integral de lo siguiente. Integral de menos infinito a infinito
de menos a en rho, o bueno, menos a coseno en rho, a coseno rho, e integro ahorita la z. Como voy a integrar la z, no hace falta cambiar todavía el rho unitario porque estamos integrando la z. Entonces a cuadrado más z menos z primado a la 3 medios, y la otra integral que es de la componente z, que sería z menos z primado sobre, bueno, por el coseno de phi, y espérenme que esto se traba otra vez. Entonces puedo optar por la integración separada, o es más, puedo incluso escribirlo separada las dos integrales. De repente escribirlo así, ¿no? Integral de 0 a 2pi igual a otra de 0 a 2pi. Y le agregaría el diferencial, ¿no? de z y de phi. Simplemente separo. Entonces, como estamos integrando z ahorita, entonces todo lo que tiene phi, o sea, el coseno y el rho, ahorita es constante, no depende de z. Pero la integral de z es una integral que ha aparecido un montón de veces ya. Si recuerdan los primeros ejercicios del capítulo 3, teníamos, por ejemplo, que hacer un cambio de variable. U es z menos z primado. Diferencial de u es menos diferencial de z primado. Entonces, la integral, en este caso de menos infinito a infinito, de diferencial de z sobre a al cuadrado más z menos z primado elevado a la 3 medios, esto se convierte en la integral de menos infinito a infinito, diferencial de u sobre a al cuadrado más u al cuadrado a la 3 medios. Este ya apareció un montón de veces, y como los límites ambos son de menos infinito a infinito, entonces aquí nos queda 2 sobre a al cuadrado. Ese es el resultado de la integral que ha aparecido. Entonces, nuestro campo eléctrico en el eje Z es igual a P por A sobre 4pi epsilon 0, la integral de 0 a 2pi de lo que estaba antes, que es menos A coseno de phi primada rho unitario por el resultado de la integral, que es 2 sobre A al cuadrado por el diferencial de phi primado, que ese es el resultado de la integral de arriba. Ahora, ¿qué pueden decir con la segunda integral? Que hay que hacer un cambio de variable. La situación es que, por ejemplo, la corrección que hice es que si integramos la phi, si integro con respecto de phi el rho unitario que estoy marcando ahorita,
Recordemos que el rho unitario no es constante, entonces depende de la variable phi primada en este caso. Entonces habría que hacer la distributiva y nos quedaría la integral de un coseno cuadrado y la integral de un coseno por seno. Pero en el segundo, si integro primero z, queda una integral muy similar, pero si integramos primero phi, notemos que como lo único que depende de phi en esa integral, phi primado, perdón, es el coseno, entonces la integral sería 0. Pero entonces lo que hago es, para ahorrarme la integral de z y después hacer phi, que es 0, entonces en este caso conviene primero hacer. Claro, la recomendación que yo digo, si tenemos que una distribución infinita, normalmente se hace primero la infinita, pero aquí conviene primero hacer la de phi. Entonces, como tengo separados las integrales, aquí sí puedo decir que toda la integral es 0. A diferencia de antes, a diferencia de decir toda la integral es 0, no es igual al... bueno, no era correcto igual porque hice una corrección, pero algunos hacen esto. Entonces esto no tiene sentido, a menos que separen la integral. Entonces toda la componente, esta es la componente z, ¿verdad? Toda se hace 0. Ahora la de x y la de y no, porque tenemos que separar. Entonces si hacemos la separación cambiando esto, nos quedará, bueno, puedo sacar aquí, se cancela un a, un 2, entonces quedaría p por a, 2 pi epsilon 0a, y nos queda una integral de 0 a 2 pi. El negativo también lo puedo sacar, menos, quedaría entonces un coseno cuadrado de phi primado en x más un coseno por seno en y. Cambiando el rho unitario, ¿verdad? El rho unitario primado, que no le puse el primado acá. Entonces, coseno de phi primado, seno de phi primado en y. Diferencial de phi. O sea, lo que hice es cambiar este rho por esto, hacer la distributiva, ya se integró z, y aquí hay dos integrales. Entonces hacemos cada una, han aparecido, bueno, aquí vean que se elimina también un a incluso. Entonces solo quedará menos p sobre 2 pi epsilon 0. Y hacemos las integrales que, bueno, aparecieron en el examen incluso. La integral de coseno cuadrado es bastante trivial. Simplemente es cambiar coseno por una identidad. Y cualquier estudiante que ya haya probado ecuaciones lo debe recordar. Usamos una identidad de doble ángulo. Luego integramos cada término, nos quedaría un medio por la integral de phi más un medio de seno de 2 pi. Evaluamos de 0 a 2 pi y nos queda pi. Y la otra, que es la integral de 0 a 2 pi de seno de phi coseno de phi, pues hacemos un cambio de variable. B, por ejemplo, sería seno, d de b es coseno de phi de phi. Entonces se transforma en la integral de 0 a 0 b por diferencial de b, eso es 0. Claro, porque cuando integro hago el cambio, ¿no? Si evalúo, si phi vale 0, entonces b vale 0. Y si phi vale 2 pi, pues b vale también 2 pi. Entonces la integral queda 0. Entonces, como tengo las integrales separadas, perdón, aquí no las tengo separadas. Entonces, si hacen esto, es incorrecto. Lo que pueden hacer es hacer la parte o separar las integrales y decir que toda la integral es 0. Pero vean que ya lo tengo hecho ahí.
Entonces nos quedará en este caso P por la integral de coseno cuadrado, que es pi en x. Bueno, el diferencial ya desapareció. Se va el pi y nos queda menos p sobre 2 epsilon 0 x. La sugerencia del libro, o la sugerencia que hace Wagner, es que utilicemos el punto de campo en el origen. ¿Por qué razón? Porque observen que al final en la respuesta no depende de z. O sea, no depende de la altura del punto de campo, porque desaparece en la integral. Entonces, como no depende de z, el libro recomienda, bueno, en vez de tomarlo ahí, lo pueden tomar en cualquier lugar. En realidad se puede tomar en cualquier lugar del eje z y el resultado es el mismo porque no depende de z. Pero eso lo vemos hasta plantear la integral. Pero igual lo pueden plantear en el origen y el resultado es el mismo. Entonces, en este caso, nuestro campo sería ese. ¿Preguntas? Pero ahí cuando canceló la A, no quedaba una A en el denominador. Es que son, vamos a ver, son varias A's. La primera, la que saqué, es la A del diferencial de área, que es la que estoy marcando ahorita. Esa es la A del diferencial de área. Luego está una A de la componente del vector R, que es la que estoy marcando ahorita. Y no sé por qué no me cambió el color. Vaya, la que marqué en rojo, esta, que es esta de acá. Esa solamente está en la componente ρ. Entonces, estas dos A's, claro, no la puedo sacar, ¿no? Porque esta, la que está en rojo, únicamente es de la componente ρ y no hay A en el otro. Como la segunda integral es 0, entonces ahí yo podría sacar la A, pero repito, esta A es del diferencial de área, viene de ahí, esta A viene de la componente ρ y el A cuadrado es el que sale del resultado de la integral de acá arriba, entonces se cancela. Lo que pasa es que cancelé una aquí y después no, me fijé hasta después que tenía también una afuera, entonces igual se elimina. Ahora lo que tenemos en ese caso es una relación, incluso yo lo podría escribir así, al menos puedo decir que el campo eléctrico en el eje Z es igual a menos 1 sobre 2 epsilon 0 por el vector de polarización. Se da esa casualidad porque recordemos que P por X era el vector de polarización. O sea, yo puedo, pero esto es más, lo puedo escribir así. E es igual a menos 1 sobre 2 epsilon 0 por P en el eje Z, ¿no? Solo ahí. Entonces se podría pedir el campo D, por ejemplo, en el eje Z. La relación que tenemos arriba, resalto, es únicamente en el eje Z. Entonces, si nos piden el campo B, sería el campo D en el eje Z. Entonces, ¿cuánto sería D en el eje Z? D es igual a epsilon 0 por E más el vector de polarización. Y todos tendrían que ser evaluados sobre el eje Z. Como la polarización es constante, el resultado de evaluar no cambia, porque es constante. Ahora, el campo E tendría que ser el valor en el eje Z, y eso lo tenemos, ¿no? Que es menos 1 sobre 2 epsilon 0 por P más P. Entonces nos queda que D se va a simplificar y es
P entre 2. Pero esto nuevamente es en el eje Z. No puedo decir más en otro lugar, no puedo hablar en otro punto, puesto que solo tenemos o solo hemos calculado el campo en el eje. ¿Y por qué ahí? Bueno, porque recordemos que el no poder utilizar la ley de Gauss, pues hace más complicado poder calcular información en todo punto del espacio. Preguntas hasta ahí. ¿Qué era lo que hacía con el vector ρ que lo cambiaba? Porque es primado, no recuerdo bien. El ρ se cambia desde el capítulo 1 porque no es constante. El ρ depende de phi. Si hay un versor, un vector unitario que depende de la variable o que cambia con respecto a la variable integración, se debe cambiar. Se cambia porque depende de la variable de integración. Si no depende de la variable de integración, pues no hay necesidad de cambiarlo. Pero vean que inicialmente, como integré con respecto de z, no lo cambié. Lo pude haber cambiado, pero no hacía falta. Ahora, cuando ya integro con respecto de phi, se debe cambiar. Ok, gracias. Imaginemos ahora, agrego una pregunta más, por ejemplo, el campo D no lo pide. Vean que los vectores no son paralelos, ¿no? O sea, el campo P es paralelo al campo D en el eje Z. O sea que si queremos graficar únicamente en el eje Z, no podemos hacerlo. El campo P sí lo podemos graficar en todos lados, pero si queremos graficar en el eje Z el campo P, perdón, el campo E y el campo... Entonces, por ejemplo, el campo... Este sería el campo P. La magnitud es la misma. Y va en X. El campo D tiene la misma dirección que P y vale la mitad. O sea que el campo D tendría que dibujar, por ejemplo, un vector con la mitad de magnitud del otro campo. Y es paralelo, al menos en ese lugar. Pero el campo eléctrico, notemos que el valor de epsilon 0 es muy pequeño. Al dividir entre algo muy pequeño, el resultado va a ser bastante grande. Entonces, el campo eléctrico, que lo voy a marcar en verde, tendría la dirección opuesta de la dirección de menos X. Y la magnitud pues sería mucho más grande en comparación con P, aunque en la imagen no lo parezca. Pero los campos no son paralelos. ¿Qué es lo que ocurre en un problema en el que se tuviese un medio IL y VHL? Aquí los tres campos no son paralelos, dos sí lo son. Pero estamos hablando que es información únicamente en el eje Z. Otra pregunta que se podría hacer, por ejemplo, es calcular el potencial en el eje Z. Y de igual forma, en el problema anterior, en el problema que hicimos el viernes, pueden agregar esa pregunta. Aquí la pregunta era calcular el campo eléctrico en todo punto,
Pero en este problema también ustedes pueden calcular el potencial en todo punto. Como se tiene el campo eléctrico, pueden utilizar la integral de línea para calcular el potencial. O utilizan la definición del capítulo 5. Pero existe otra opción, aparte de las que se han visto anteriormente, es que recordemos que el dieléctrico, el material, se ve como un conjunto de dipolos puntuales y las densidades de carga ligada surgen justamente de transformar el potencial del dipolo, que era esta expresión, al final de cuentas, esa expresión, luego de varios procedimientos, se transformaba en dos términos. Y por la comparación que se hacía, los dos términos se deducía la semejanza, ¿no?, con términos de una densidad de carga superficial y una densidad volumétrica. Hice la deducción que se hizo dentro de las primeras clases del capítulo 10. Y se define al final de cuentas esta densidad y esta densidad. Pero usar las densidades de carga implicaría que lo trabajaríamos de acuerdo al capítulo 5, porque es la definición, ¿no? 1 entre 4 pi epsilon 0, diferencial de carga entre R. Entonces, trabajarlo de esta forma es usar el capítulo 5. En este problema particular, en el problema que acabamos de finalizar, el único tipo de densidad que hay es superficial. Entonces, se puede calcular en el eje Z, pero recordemos que la forma de pasar del lado izquierdo al lado derecho es para justificar el por qué razón el dieléctrico polarizado puede producir un campo eléctrico, porque la polarización produce esas densidades de carga ligada. En realidad la separación se hizo para eso, pero que también podemos arrancar nuestro cálculo del potencial de esta forma, y que suele ser en algunos casos mucho más rápido de hacer. Simplemente tomar la expresión del término dipolar, que de ahí arrancamos para llegar a lo del lado derecho, pero el potencial se puede arrancar de ahí. Entonces, si nos piden, por ejemplo, el potencial en un punto del eje Z, puedo hacer esto y decir el potencial en Z será entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0, es una integral superficial. Ya dijimos que va la variable z de menos infinito a infinito, la variable phi iría de 0 a 2 pi. Hacemos el producto punto, el vector de polarización. El vector de polarización, que recordemos que era polarización en X, con el vector de relativo, que recordemos que relativo era menos A en ρ primado más Z menos Z primado en Z. Entonces, si hacemos el producto punto, lo que nos queda es la integral de menos A por P coseno de phi primado, porque sería hacer el producto punto de X con ρ. Y en el otro, al hacer el producto punto entre X y Z, es 0. Entonces solo nos quedaría esto multiplicado por, perdón, dividido entre R cubo, que R cubo es A a la 3
perdón, a al cuadrado más z menos z al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces hay un par de diferencias entre la expresión de la... Y aquí, perdón, estoy olvidando que aquí es una integral de volumen. Entonces faltaría... Voy a borrar todo. Estoy aquí contradiciendo el hecho ese que la diferencia, perdón, ¿qué trago esto? Bueno, ya estoy sobre la hora. Lo voy a replantear mañana. La diferencia es que aquí, por ejemplo, aquí, si usamos esta expresión, es una integral de volumen. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, lo que se hacía aquí era considerar, perdón, esto ya está en estado de negación. Lo que hacemos es plantear un elemento donde ahí tendríamos un pequeño dipolo puntual y el vector de posición R' es hasta donde está ubicado y el vector R es de ese lugar a donde queremos el campo. La integral es de volumen. Entonces aquí el R' sí sería un ρ' en ρ más un z' en z. Y el R es simplemente z. O sea que aquí la situación es que aquí es una integral de volumen. Por lo tanto, hacemos la consideración del dipolo puntual e integramos en todo el volumen. Si usamos esta expresión. Si usamos la otra, aquí como es la integral de superficie, entonces nuestro dBq tiene que estar justo en la superficie donde está la carga, que en este caso es la superficie del cilindro. Entonces habrá ventajas y desventajas de una con respecto a la otra, ¿no? Pero aquí sí el vector R' sería menos A en ρ más Z en Z, perdón, menos Z menos Z en Z, y el vector R sí sigue siendo Z en Z. Entonces, la diferencia en utilizar el lado derecho y el lado izquierdo es esa. Aquí consideramos un dipolo dentro del volumen de la pieza y aquí lo vemos en el lado derecho como el diferencial de carga, que en este caso únicamente hay superficial. Pero supongamos que tuviésemos volumétrico, entonces habría que hacer las dos integrales. Entonces, en algún problema donde tengamos los dos tipos de densidad, van a darse cuenta que va a salir mucho más simple hacerlo de la forma de la izquierda. Entonces, para mañana ustedes, en base al capítulo 5, hagan el potencial en el eje Z utilizando la expresión de la izquierda con la información del capítulo 5. Mañana yo lo voy a hacer considerando la expresión del término dipolar, pero son equivalentes. Bueno, ¿preguntas? No. Bueno, nos vemos entonces mañana. Buenas noches. Buenas noches.